Cuando me casé con Andrew, él trabajaba para mi padre. Así fue como nos conocimos. Acordamos que, después de nuestra boda, me enfocaría en mis pasatiempos, especialmente en coser y tejer. Me encantaba hacer bufandas y guantes para él cada invierno, mejorando gradualmente mis habilidades hasta que él comenzó a comparar con orgullo mis creaciones con las compradas en la tienda. Su aliento encendió mi pasión, y soñaba con compartir este pasatiempo con nuestro futuro hijo, un pensamiento que siempre nos sacaba una sonrisa a ambos. Ahora, 6 años después de nuestro matrimonio, puede que no tengamos hijos, pero hemos encontrado felicidad en nuestra vida juntos. A pesar de las demandas de su trabajo, Andrew se asegura de reservar tiempo para nosotros en sus días libres, lo cual significa todo para mí. Sin embargo, hay momentos en los que su trabajo me deja sintiéndome un poco aislada. Hace 3 años, nuestra vida tranquila dio un giro cuando de repente me desmayé en casa por mareos. Andrew me llevó deprisa al hospital, y cuando recobré la conciencia, lo escuché hablando con el doctor sobre mi condición. Era grave y algo que tendría que manejar por el resto de mi vida, aunque no era inmediatamente mortal. La posibilidad de futuros episodios significaba que las estancias prolongadas en el hospital eran probables. Aún en medio de mi ansiedad, Andrew seguía siendo mi apoyo, ofreciéndome consuelo. Durante una de esas estancias en el hospital, me encontré reflexionando sobre las muchas bufandas y guantes que había tejido, ahora desechados sin cuidado. Fue entonces cuando Andrew, quizás sin pensarlo, comentó: «Me casé contigo porque eres la hija del jefe». Sus palabras me impactaron, despertando una realización. Sabía que necesitaba confrontarlo sobre sus verdaderos sentimientos y discutir cómo podríamos cuidar nuestro tiempo juntos, tal como habíamos imaginado en los primeros días de nuestro matrimonio. A pesar de sus palabras de aliento, las palabras reconfortantes de Andrew solo aliviaron mis preocupaciones en parte. Me tomó de la mano, instándome a no preocuparme y prometiendo visitarme siempre que pudiera escaparse del trabajo. Con él a mi lado, sentí una chispa de esperanza de que las cosas podrían salir bien, incluso sin garantías. Fiel a su palabra, al principio me visitaba casi todos los días, me checaba, me tomaba de la mano y traía mis herramientas de costura favoritas para ayudar a pasar el tiempo. Enseñarle a coser se convirtió en una distracción alegre, haciendo que la monotonía de la vida en el hospital fuera más llevadera mientras charlábamos sobre trivialidades diarias y cosíamos juntas, disfrutando de la compañía del otro. Sin embargo, después de aproximadamente un año, las visitas de Andrew disminuyeron de chequeos diarios a solo unas pocas cada semanas. Supuse que estaba abrumado con el trabajo y continué con mi costura, enfocándome en una bufanda que planeaba presentarle durante su próxima visita. Anticipando mi alta a finales de año, también comencé a tejer guantes para acompañar la bufanda, vertiendo todo mi cariño y anhelo en cada puntada. Cuando finalmente apareció de nuevo, le entregué ansiosamente los guantes, solo para ser recibida con una mirada fría. «¿Sigues haciendo estas cosas? Es molesto», dijo sin rodeos, empujando la bufanda impecable que había hecho de vuelta a mis manos junto con los papeles de divorcio. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier dolor físico que hubiera soportado. Andrew explicó que no podía seguir cuidándome, sugiriendo que era hora de que nos separáramos. Los papeles de divorcio ya estaban firmados, señalando el final de nuestro camino juntos. Aunque había sentido un cambio en nuestra relación desde que sus visitas se hicieron menos frecuentes, enfrentar esta realidad fue devastador. Siempre me había dicho que simplemente estaba ocupado con el trabajo, pero el Andrew que conocía, el amable y atento, nunca habría dejado que eso le impidiera apoyarme. Cuando dejó de visitarme sin explicación, supe que algo estaba mal. Con calma, le pregunté por qué quería el divorcio. No porque me aferrara desesperadamente a nuestra relación, sino porque me di cuenta de que podría haberme convertido en una carga para él. Si el compasivo Andrew con el que me casé realmente quería esto, estaba preparada para dejarlo ir. Aceptar esto fue doloroso pero necesario. Estaba claro que la vida que una vez soñamos compartir ya no era posible. A medida que las visitas de Andrew se volvían cada vez más raras, luchaba con la realización de que la sociedad que una vez prometió parecía un recuerdo distante. Finalmente, reuniendo el valor para confrontarlo sobre su drástico cambio, su respuesta me sorprendió. «¿No es obvio? Desde que me casé contigo, ha sido un problema tras otro. Estoy tan cansado de esas bufandas y guantes que haces cada año. Honestamente, solo me casé contigo porque tu papá era mi jefe», confesó con una risa dura que se sintió como una bofetada. Sus palabras expusieron un resentimiento profundo hacia las simples alegrías que apreciaba en nuestra vida juntos, alegrías que ahora desestimaba como triviales y embarazosas. Mientras Andrew desahogaba sus frustraciones, noté la lujosa bufanda que llevaba alrededor del cuello, una bufanda que no había hecho.
Me di cuenta de que nunca había apreciado verdaderamente ninguno de los regalos que había creado con amor. Quizás siempre habían sido nada más que una molestia para él, una realización que dolía profundamente. Después de que caí enferma y mi padre se jubiló, se volvió evidente que Andrew ya no sentía la necesidad de mantener la fachada de un esposo cariñoso en el trabajo. Durante el primer año de mi enfermedad, había visitado diligentemente, posiblemente para mantener su imagen, donde a menudo era elogiado por su dedicación a su esposa enferma. Esta fachada parecía mejorar su reputación entre sus colegas. Cuando lo confronté sobre esto, señalando cómo sus visitas parecían motivadas más por un deseo de mantener su imagen que por una preocupación genuina, Andrew se sorprendió. Admitió tímidamente que mi condición había hecho las cosas más fáciles para él en el trabajo. Este reconocimiento sincero confirmó mis sospechas, profundizando el abismo que se había formado entre nosotros. Mi valor se había convertido en algo ligado no a nuestra vida compartida o al amor que creía que teníamos, sino a cómo mi situación podía servir a sus intereses. Esta dura realización fue un punto de inflexión, iluminando el vasto abismo entre la vida que nos habíamos prometido el uno al otro y la que estábamos viviendo. A lo largo de mi enfermedad, Andrew había explotado aparentemente la simpatía y la buena voluntad de los demás. Admitió cándidamente que mencionar mi condición en el trabajo le ganaba elogios adicionales por su supuesta dedicación y le otorgaba descansos siempre que los necesitara. Si trabajaba tarde, todos me alababan por ser tan dedicado, y si necesitaba un descanso, todo lo que tenía que decir era, mi esposa está enferma, explicó, su tono desprovisto de remordimiento. Hablaba casi con jactancia, añadiendo que mi enfermedad había allanado inconscientemente el camino para su próxima promoción, desestimando a sus colegas como tontos fácilmente manipulables por su historia. A medida que hablaba, el hombre que una vez amé se desvanecía, reemplazado por un extraño con una sonrisa cruel, revelando su verdadera naturaleza. Resignada y consciente de la magnitud de su engaño, acepté en silencio la realidad de nuestra situación. Bueno, si mi enfermedad fue útil para ti, entonces supongo que probablemente no nos volveremos a ver. Así que cuídate, le respondí con calma, entregándole los papeles de divorcio. Apenas les echó un vistazo antes de tomarlos y salir rápidamente, marcando el final de nuestro matrimonio. Una vez que se fue, el peso de todo se desplomó sobre mí, y lloré sola. Poco después, me dieron de alta del hospital y regresé a casa de mis padres. Mi padre estaba furioso cuando se enteró de cómo Andrew había explotado mi condición para su beneficio. Nunca esperé que actuara así, exclamó, sorprendido por las acciones de Andrew. Sin embargo, para entonces, ya había aceptado el final de nuestro matrimonio y tranquilicé a mi padre diciéndole que quería quedarme con ellos por un tiempo. Mis padres me apoyaron, animándome a hacer lo que me hiciera feliz, lo cual, en ese momento, significaba estar con la familia. Antes de mudarme permanentemente con mis padres, decidí visitar nuestra antigua casa, solo para descubrir que la cerradura de la puerta principal estaba rota. Confundida, tocamos el timbre y nos recibió un extraño. Nos informó que había comprado la casa unos meses antes y ahora vivía allí con su familia. Aunque mis padres estaban indignados, elegí no causar problemas a los nuevos residentes y me fui en silencio. Incapaz de dejar el asunto en paz, llamé a Andrew para confrontarlo sobre la casa. Él confirmó con indiferencia, sí, la vendí mientras estabas en el hospital, quedándome con el dinero como mi compensación. Originalmente era mi casa. Su respuesta me golpeó como un nuevo golpe, pero para entonces, ya me había preparado para su egoísmo y me centré en reconstruir mi vida sin él. El tono indiferente de Andrew al mencionar la venta de nuestra casa me dejó profundamente suspirando. Acababa de enterarme de que había vendido nuestro hogar hace aproximadamente un año, alrededor del mismo tiempo en que sus visitas y su preocupación por mí comenzaron a disminuir. Fue impactante darme cuenta de que había tomado una decisión tan significativa sin siquiera discutirla, especialmente porque todavía estábamos técnicamente casados y aún no habíamos finalizado la división de nuestros activos. Aunque los papeles de divorcio estaban firmados, habíamos planeado reunirnos la semana siguiente para resolver estos asuntos, pero Andrew había actuado por su cuenta, lo cual era asombroso. Cuando confronté a Andrew por teléfono, tratando de mantener la compostura, le dije, no entendiste nada. Su confusa respuesta fue, ¿qué quieres decir? Simplemente respondí, te lo explicaré la próxima semana, y colgué, volteando hacia mis preocupados padres. Logré sonreír y le pedí un favor a mi padre. Expliqué mis planes y le pedí su ayuda para preparar todo. Ya he preparado todos los documentos necesarios. No hay mucho tiempo antes de nuestra reunión la próxima semana, pero lo lograremos, me aseguró mi padre. Su sonrisa ligeramente preocupada revelando una mezcla de culpa por haberme presentado a Andrew y enojo hacia él.
Su determinación por apoyarme era palpable, y me sentí agradecida por ello. A medida que se acercaba el día de la reunión, me sorprendí sonriendo al pensar en cómo reaccionaría Andrew ante los preparativos que estábamos haciendo. Decidimos realizar la reunión en casa de mis padres. Mis padres y yo nos sentamos de un lado, enfrentando a Andrew al otro lado de la mesa. A pesar de saber cuánto dolor había causado el divorcio a mis padres, Andrew parecía completamente indiferente, incluso sonriendo en ocasiones. Su actitud no solo era desapasionada, sino también irrespetuosa y arrogante, lo que solo solidificó mi determinación. Sentada junto a mis padres, sentí el peso de la injusticia que me había hecho, pero también me sentí empoderada por el apoyo de mi familia mientras nos preparábamos para enfrentarlo juntos. A medida que se desarrollaba la discusión, mantuve una actitud calmada, tranquilizando a Andrew. No planeó pedir demasiado. Él intentó parecer generoso, afirmando que el dinero de la venta de la casa sería suficiente. Esta declaración enojó visiblemente a mi padre, pero yo le toqué suavemente la mano para tranquilizarlo, señalando que teníamos la ventaja en esta discusión y que no había necesidad de elevar las emociones. Antes de continuar, hay algo importante que necesitamos abordar, dije, y mi padre me pasó un documento, sosteniéndolo para que Andrew lo viera. Continué, la casa estaba efectivamente a tu nombre, pero el terreno en el que se encuentra pertenece a mi padre, quien tiene el título. Una ligera mueca cruzó el rostro de Andrew. ¿Y qué? La casa seguía siendo mía. Nadie puede quejarse. ¿Crees que esto te da una forma de vengarte de mí? Se rió, desestimando las implicaciones. Es cierto que legalmente vendiste la casa, reconocí, pero dado que el terreno todavía es propiedad de mi padre, esto plantea un problema significativo para la familia que compró la casa. Continué exponiendo la situación. Vendiste la casa, sí, pero como propietario del terreno, mi padre podría teóricamente exigir alquiler a la familia que actualmente vive allí. ¿No causaría eso muchos problemas para ellos? Hice una pausa, dejando que la gravedad de la situación se asimilara. No estamos planeando dar ese paso. Sin embargo, no podemos simplemente renunciar a nuestros derechos sobre el terreno sin una compensación que tenemos la intención de discutir. La familia tuvo la oportunidad de comprar el terreno. Continué, no los vamos a obligar a irse ni a cobrarles renta mensual, pero podría ser problemático si se niegan a comprar. Explicó que mi padre originalmente había pensado en este terreno como un regalo para que nosotros construyéramos nuestra vida, no para ser vendido a extraños sin consideración. Si la familia que compró la casa decidiera no comprar el terreno, incluso podría demandar, engañados al pensar que tenían plena propiedad de su nuevo hogar. Imagina su frustración, creyendo que habían comprado la casa de sus sueños solo para descubrir gastos inesperados relacionados con la propiedad del terreno. Pronto visitamos a la familia que había comprado la casa para discutir estos problemas y encontrar una resolución justa. Este enfoque no solo protegía los intereses de mi familia, sino que también mostraba consideración por los compradores involuntarios, buscando prevenir más conflictos y angustias. Cuando expusimos la situación a los nuevos propietarios, fueron comprensivos pero firmes. Reconocieron que cualquier complicación legal derivada de la venta recaería finalmente en el vendedor, Andrew. Incluso mencionaron la posibilidad de demandarlo si no podíamos llegar a un acuerdo satisfactorio. Al ver la palidez en el rostro de Andrew, pude darme cuenta de que comprendía la gravedad de lo que estaba en juego. Podía enfrentar graves repercusiones financieras. Con una voz temblorosa, preguntó, ¿qué debo hacer? Le respondí con una leve sonrisa. La familia podría comprarnos el terreno, lo que resolvería todo sin problemas. Sin embargo, tú tendrás que cubrir el costo. Una vez que sean propietarios tanto de la casa como del terreno, todos los problemas actuales se resolverán. Continué delineando las complicaciones. Dado que no estaban al tanto del valor total del terreno cuando compraron la casa, podrían demandarte por compensación. Esa decisión, en última instancia, sería de ellos. Además, el terreno está en una ubicación privilegiada. Probablemente vale más que la casa misma. Incluso si vendieras todos tus activos, puede que no cubras los costos. Alternativamente, podrías optar por recomprar la casa y cubrir el costo del terreno, junto con un pago de reubicación para la familia. Esto te devolvería tanto la casa como el terreno, y podrías intentar revenderlos. Sin embargo, después de pagar el pago de reubicación, cualquier ganancia que obtengas probablemente sería mínima. Hice una pausa, dejando que el peso de esta información se asimilara antes de abordar otro punto. Y respecto a la pensión alimenticia, tus acciones me han causado un considerable sufrimiento emocional. Tengo la intención de buscar una compensación por eso, así que tenlo en cuenta. Me has utilizado como un peón para tus ambiciones profesionales, y ahora que lo veo claramente, estoy disgustada por todo lo que has hecho.
Planeo buscar daños por el sufrimiento emocional que me ha causado, aunque la evidencia puede ser limitada y una victoria incierta. Discutir este asunto es crucial dada tu situación actual. Mi padre, aunque jubilado, intervino con un tono severo. Aún tengo muchas conexiones de mi carrera. He estado en contacto con excolegas que han compartido tus opiniones y acciones respecto a mi hija. Te están mirando con desprecio, Andrew. Su sonrisa sombría finalmente pareció hacer que Andrew se diera cuenta de la seriedad de su situación. La presión combinada de las posibles consecuencias legales y financieras, junto con la pérdida de su reputación profesional, acorraló a Andrew y lo forzó a confrontar estas duras realidades. El estatus que había construido en el trabajo, usándome como un trampolín, ahora se desmoronaba a su alrededor. Sentada con confianza frente a Andrew, entrelacé mis manos, mi sonrisa radiante y diferente a cualquier otra que él hubiera visto de mí antes, especialmente desde nuestra separación. Hablemos sobre lo que sucede a continuación. Comencé, con mi voz firme y segura. Atrapado en la gravedad de la situación, Andrew logró solo una risa forzada, sus ojos llenos de lágrimas. A medida que se desarrollaban las negociaciones, quedó claro que la ventaja era mía. Andrew aceptó pagar pensión alimenticia y compensar por el terreno donde una vez estuvo nuestra casa. Más tarde explicamos este arreglo a la familia que había comprado la casa, asegurándonos de que fueran tratados con justicia y que comprendieran los nuevos términos. Al final, los resultados fueron favorables para todos, excepto para Andrew, que se encontró perdiendo todo. Los rumores que mi padre había difundido sutilmente en su empresa aumentaron sus pérdidas, erosionando su estatus y deteniendo cualquier oportunidad de promoción. A medida que estos rumores persistieron, Andrew se volvió cada vez más aislado, finalmente renunciando a la empresa, un resultado que mi padre más tarde compartió conmigo. Hay una tentación de ver todo esto como karma. Las ganancias que Andrew pensó haber asegurado a través de la explotación resultaron ser efímeras, desmoronándose bajo el peso de sus acciones. Ahora, de vuelta en casa de mis padres, he encontrado consuelo y un nuevo propósito al enseñar clases de costura. Aunque mis clases son modestamente atendidas por mujeres y niños locales, la alegría y la satisfacción que obtengo al compartir mis habilidades me han traído un profundo sentido de felicidad. Este giro inesperado en mi vida me ha mostrado que incluso sin tener hijos propios, un sueño que alguna vez compartí con Andrew, todavía puedo impartir mi pasión y experiencia de maneras que enriquecen tanto mi vida como la de quienes me rodean. Más que nada, este viaje me ha enseñado sobre la resiliencia del espíritu humano y los caminos inesperados hacia la realización.